El día que mi esposa consiguió su ascenso, me entregó los papeles del divorcio. Firmé sin decir una palabra y desaparecí por completo. Ella celebró con champán esa noche, sin pensar nunca que realmente me iría para siempre. Después de 4 años, me localizó a través del LinkedIn de mi empresa, junto con 200 mensajes de voz rogándome que volviera. Los papeles golpearon la encimera de la cocina con un sonido seco que cortó el silencio como una cuchilla. Papeles de divorcio. Ese mismo día, mi esposa acababa de conseguir el mayor ascenso de su carrera. Me quedé mirando los documentos mientras ella estaba allí de pie, con los brazos cruzados, luciendo como si acabara de ganar la lotería. Lo cual, en cierto modo, había hecho. Vicepresidenta de operaciones en su empresa, salario de 6 cifras, opciones sobre acciones, el paquete completo. Ya no te necesito, dijo ella, con voz firme y práctica. Ahora puedo cuidarme sola. 7 años de matrimonio. 7 años de mí trabajando horas extras en la planta de fabricación pagando la hipoteca mientras ella subía la escalera corporativa. 7 años apoyándola en trasnoches, conferencias de fin de semana y cada paso de su avance profesional. Y esta era mi recompensa. Tomé el bolígrafo que ella puso junto a los papeles. Ella esperaba drama. Esperaba que suplicara, que discutiera, que hiciera una escena. En cambio, leí los documentos rápidamente. Divorcio estándar de mutuo acuerdo. Ella se quedaba con la casa, ya que su nombre estaba en la hipoteca. Yo me quedaba con mi camioneta y mi cuenta de ahorros. Una separación limpia. Firmé cada página sin decir una palabra. ¿Eso es todo?, preguntó, claramente tomada por sorpresa. No vas a pelear esto. Levanté la vista hacia ella, esta mujer a la que había amado durante casi una década, y sentí que algo se cerraba completamente dentro de mí. ¿Que hay que pelear? Tú has tomado tu decisión. Pensé que, al menos querrías hablar de ello. Me trajiste papeles legales, no un tema de conversación. Me levanté y le entregué los documentos firmados. Tendrás la casa para ti sola para mañana por la noche. Su expresión de confianza parpadeó por un momento. ¿A dónde vas a ir? Eso ya no es asunto tuyo. Caminé hacia nuestro dormitorio y saqué la bolsa de viaje que usaba para los viajes de trabajo. 7 años de vida juntos, y todo lo que me importaba cabía en una sola bolsa. Ropa, documentos importantes, algunos artículos personales. Dejé las fotos de la boda, las posesiones compartidas, la vida que habíamos construido. Si ella quería desechar nuestro matrimonio, podía lidiar con los restos. Cuando volví a bajar las escaleras, ella estaba de pie en la sala de estar, luciendo insegura. No tienes que irte esta noche. Podemos resolver la logística. La logística es simple. ¿Querías independencia? La tienes. Me dirigí a la puerta con la bolsa al hombro. Disfruta de la celebración de tu ascenso. ¿A dónde vas? Me detuve en la puerta y miré hacia atrás por última vez. A algún lugar donde nunca más tendrás que preocuparte de que yo sea una carga. Conduje hasta el hotel local y me registré para pasar la noche. Desde la ventana de mi habitación podía ver que las luces estaban encendidas en nuestra casa. ¿Su casa ahora? Me pregunté si ya estaba abriendo esa botella de champán que había estado guardando para su ascenso o si mi reacción había empañado su estado de ánimo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de ella. Deberíamos hablar de esto apropiadamente. Apagué el teléfono y lo tiré sobre la mesita de noche. No quedaba nada de qué hablar. Ella había tomado su decisión cuando mandó redactar esos papeles. Ella había tomado su decisión cuando decidió que su ascenso significaba que ya no necesitaba al hombre que la había apoyado para llegar allí. A la mañana siguiente, llamé a mi supervisor y solicité una transferencia inmediata a las instalaciones de nuestra empresa en Carolina del Norte. A 3 estados de distancia, el mismo trabajo, el mismo sueldo, un nuevo comienzo. Lo aprobó en cuestión de horas. Aparentemente, se necesitaban operadores de máquinas experimentados en todas partes. Pasé el día manejando asuntos pendientes. Abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente. Cambié mi número de teléfono. Presenté un cambio de dirección en la oficina de correos para un apartado postal en mi nueva ciudad. Para cuando pasé por la casa a buscar mi camioneta y algunas herramientas del garaje,
esencialmente me había borrado de su mundo. Ella no estaba en casa, probablemente en el trabajo, deleitándose con su nuevo puesto. Dejé las llaves de mi casa en la encimera de la cocina junto a una nota: felicidades por tu ascenso. Disfruta de tu independencia. El viaje a Carolina del Norte tomó 8 horas. 8 horas para pensar en lo rápido que alguien podía tirar a la basura 7 años, como si no significaran nada. 8 horas para darme cuenta de que había estado casado con alguien que me veía como un trampolín, no como un compañero. Cuando crucé la línea estatal, sentí algo que no esperaba: alivio. Por primera vez en meses, tal vez años, no estaba preocupado por su estrés laboral, sus fechas límite, su próximo ascenso. No estaba planificando mi horario en torno a sus necesidades ni haciendo sacrificios por su avance. Yo también era libre. Mi teléfono permaneció apagado durante 3 días. Cuando finalmente lo encendí en mi nuevo apartamento, había 17 llamadas perdidas y una docena de mensajes de texto, todos de ella. Los mensajes comenzaron casuales, preguntando dónde estaba y cuándo volvería. Para los últimos, el tono había cambiado a algo más cercano al pánico. Los borré todos sin leer más allá de las vistas previas y bloqueé su número. Si ella quería celebrar su independencia, podía hacerlo sin ninguna interferencia mía. Tenía mi propia vida que reconstruir. 3 semanas después de mi nueva vida en Carolina del Norte, había establecido una rutina que mi exesposa nunca reconocería. Despertar a las 5:30, café y noticias, 45 minutos en el gimnasio antes del trabajo, 8 horas operando máquinas CNC en una instalación que apreciaba a los operadores experimentados. Las noches eran mías para hacer lo que quisiera. No más coordinar horarios en torno a sus eventos de networking. No más escuchar sobre política de oficina durante la cena. No más caminar con pies de plomo porque ella tenía una presentación estresante al día siguiente. El apartamento que alquilé era básico pero cómodo. Un dormitorio, cocina decente y, lo más importante, era mío. Cada decisión, desde qué cenar hasta qué ver en la televisión, era completamente mía. Había olvidado lo bien que se sentía eso. Mientras tanto, en nuestra antigua ciudad, ella estaba aprendiendo cómo se veía realmente la independencia. Mi compañero de trabajo mencionó haber visto mi nombre en el boletín de la empresa. Solías trabajar en la instalación principal, ¿verdad? Una mujer ha estado llamando a recursos humanos preguntando por ti. Dice que es tu esposa. Ex-esposa, corregí. Y descubrirá muy pronto que recursos humanos no da información de los empleados, pero fue insistente. A través de amigos mutuos, escuché que intentó llamar a mi antiguo lugar de trabajo, preguntando a los vecinos, incluso consultando con mi hermano. Descubrió que me había transferido, pero la compañía no le diría dónde. Todo lo que ella sabía era que yo me había desvanecido por completo. Bien, para el segundo mes, la realidad de su situación se estaba asentando. El pago de la casa con su salario de vicepresidenta era manejable, pero todo lo demás se sentía diferente cuando lo haces solo. Mantenimiento del césped, reparaciones, compras de comestibles, limpieza. Todas las cosas que yo había manejado mientras ella se concentraba en su carrera eran repentinamente su responsabilidad. Escuché a través de mi hermano que había contratado un servicio de jardinería. Aparentemente, intentó cortarlo ella misma una vez y se rindió después de 1 hora. La misma mujer que me dijo que ya no me necesitaba estaba pagando a otra persona para hacer el trabajo de jardín que yo había hecho durante 7 años sin que me lo pidieran. Sus redes sociales contaban la historia que ella quería que la gente creyera. Fotos de su nueva oficina, descripciones sobre vivir mi mejor vida y prosperar independientemente. Pero noté lo que faltaba. No había fotos de su hermosa casa, ni fotos de comidas caseras o proyectos de fin de semana. Solo eventos de trabajo y cenas en restaurantes. Estaba trabajando semanas de 60 horas en su nuevo puesto y llegando a una casa vacía todas las noches. El ascenso que se suponía que la liberaría se había convertido en una jaula de oro. Mi cambio de número de teléfono había sido estratégico. Ella no podía enviar mensajes de texto, ni llamar incluso si quisiera, pero encontró otras formas de intentar comunicarse. Envió una solicitud de amistad en las redes sociales, que ignoré.
hizo que un amigo mutuo se comunicara preguntando si yo estaba bien y si podríamos arreglar las cosas. Le dije al amigo que ella tomó su decisión cuando me entregó los papeles. Estoy respetando esa decisión completamente. El amigo informó que ella estaba pasando por un periodo de ajuste difícil y que tal vez se había precipitado con el divorcio. Demasiado tarde para esa comprensión. Para el tercer mes había comenzado a salir en citas de nuevo. Nada serio, solo citas para tomar café y cenas informales. Se sentía extraño al principio ser responsable solo de mí mismo, hacer planes sin consultar el horario de otra persona. Pero me adapté rápidamente. Una noche, mientras cenaba con una mujer que había conocido en el gimnasio, mi hermano llamó. Ella ha estado preguntando a mamá por ti, dijo. ¿Quieres saber si estás bien, dónde vives, si estás viendo a alguien? ¿Qué le dijo mamá? Que si tú quisieras que ella supiera esas cosas, se las dirías tú mismo. Mujer inteligente, mi madre. También mencionó que la casa se siente demasiado grande solo para ella. Dijo que está pensando en conseguir un compañero de casa. La misma casa que había reclamado como suya en el divorcio. La casa que había estado tan orgullosa de mantener a su nombre. Ahora era demasiado para que ella la manejara sola. Terminé mi cita para cenar y conduje a casa a mi apartamento pensando en el contraste. Ella estaba deambulando en una casa de 4 dormitorios, abrumada por las responsabilidades y probablemente comiendo comida para llevar la mayoría de las noches. Yo estaba en un apartamento de un dormitorio, contento y construyendo algo nuevo. 6 meses después de haber firmado esos papeles, hizo su primer intento real de localizarme. Contrató a un investigador privado. Mi hermano llamó para advertirme. Sue está desesperando. El investigador privado ya contactó a mamá preguntando sobre tu trabajo, tus hábitos, si te habías mudado fuera del estado. Le dijiste a mamá que tuviera cuidado con lo que dice. Mamá le colgó. Dijo que, si su hijo quisiera ser encontrado, no habría desaparecido en primer lugar. El investigador privado no llegó a ninguna parte. Había sido minucioso en mi estrategia de salida. Nuevo banco, nuevo teléfono, nueva dirección, nuevo estado. La única conexión con mi antigua vida era mi trabajo y la empresa protegía la información de los empleados religiosamente. Pero su desesperación era reveladora. 6 meses de independencia y estaba pagando a extraños para encontrar al hombre que había desechado. El ascenso que se suponía que la completaría la había dejado sintiéndose más vacía que nunca. Yo, por otro lado, estaba prosperando. Nuevos amigos, nuevas rutinas, nuevas posibilidades. La planta de fabricación me había ofrecido un puesto de supervisor después de solo 4 meses. Mejor paga, mejores horarios, mejor futuro. Nada de eso habría sido posible si me hubiera quedado atrapado en un matrimonio donde se me veía como algo prescindible. Esa noche, alcé una cerveza para brindar por la independencia de mi exesposa. Ella había querido ser libre de mí y había obtenido exactamente lo que había pedido. Simplemente no había considerado lo que esa libertad le costaría realmente. El primer año pasó como una temporada de recuperación. Me lancé al trabajo, gané mi puesto de supervisor y comencé a tomar clases nocturnas de gestión industrial. La compañía lo estaba pagando, viendo potencial en alguien que se presentaba constantemente y entregaba resultados. Mi vida social se reconstruyó naturalmente. Juegos de póker los viernes por la noche con compañeros de trabajo, viajes de pesca de fin de semana, algunas relaciones que duraron unos meses cada una. Nada serio, pero nada solitario tampoco. Estaba aprendiendo quién era yo sin acomodar constantemente las ambiciones profesionales de otra persona. Mientras tanto, las actualizaciones sobre su vida llegaban esporádicamente a través de canales familiares. Mi hermano mencionó que ella había tenido que contratar una empresa de administración de propiedades para manejar el mantenimiento de la casa. Intentó tener citas, pero nada perduró. El ascenso que se suponía que transformaría su vida
En su mayoría, solo le había dado horas más largas y más estrés. Para el segundo año, había dejado de preguntar por ella por completo. Mi madre dejó de ofrecer información voluntariamente. El divorcio era definitivo. El pasado estaba enterrado y yo estaba genuinamente avanzando. Compré una pequeña casa con 3 acres en las afueras de la ciudad. Nada lujoso, pero era mía. Pasaba los fines de semana trabajando en ella, construyendo un taller, arreglando cosas porque quería, no porque alguien esperara que lo hiciera. Mi vecino era un mecánico retirado que me enseñó a reparar motores. Placeres simples para los que el matrimonio nunca había permitido tiempo. Las citas se volvieron más serias en el tercer año. Conocí a una maestra de jardín de infantes llamada Beth, a quien no le importaba subir la escalera corporativa ni los eventos de networking. Le gustaba el senderismo, cocinar y tener conversaciones reales sobre cosas que no fueran informes trimestrales. Lo tomamos con calma, ambos habiendo sido lastimados antes. Beth nunca preguntó por mi ex esposa. Sabía que yo había estado casado, sabía que había terminado mal y respetaba que algunas puertas era mejor dejarlas cerradas. Ese tipo de inteligencia emocional era refrescante después de años con alguien que veía cada conversación como una oportunidad estratégica. Para el cuarto año, yo era una persona diferente, viviendo una vida diferente. El gerente de planta me había ofrecido un camino hacia director de operaciones. Beth y yo estábamos hablando de mudarnos juntos. Tenía ahorros, inversiones y planes que me pertenecían enteramente a mí. Entonces mi hermano llamó con noticias que rompieron el silencio de 4 años. Ella ha estado preguntando por ti de nuevo, dijo durante nuestro chequeo mensual. Pero esta vez es diferente. Ayuda diferente. Ya no es solo curiosidad. Está desesperada. Él explicó lo que había aprendido a través de amigos mutuos. El puesto de vicepresidenta, que se suponía que sería su boleto dorado, se había convertido en una pesadilla. La reestructuración corporativa significaba horas más largas, objetivos imposibles y presión constante. Estaba trabajando semanas de 70 horas y apenas se mantenía al día. Le dijo a alguien que cometió el error más grande de su vida. Mi hermano continuó, dijo que no se dio cuenta de lo que tenía hasta que se fue. Eso es lo que pasa cuando tratas a las personas como peldaños. Hay más. Ha estado tratando de localizarte durante meses. Sabe que estás en Carolina del Norte, pero no puede obtener detalles específicos. Incluso condujo hasta aquí una vez esperando encontrarte. La idea de ella buscando desesperadamente a alguien a quien había desechado casualmente 4 años antes debería haberse sentido satisfactoria. En cambio, simplemente se sintió patética. Le preguntó a mamá si alguna vez hablas de ella, agregó mi hermano. ¿Qué dijo mamá? Que hablas de tu futuro, no de tu pasado. Respuesta perfecta. Una semana después, estaba cenando con Beth cuando mi cuenta de correo electrónico personal sonó con un mensaje de una dirección que no reconocía. El asunto me heló la sangre. Por favor, solo lee esto. Supe inmediatamente de quién era. ¿Todo bien?, preguntó Beth, notando mi expresión. Solo cosas del trabajo. Lo manejaré más tarde. Pero la curiosidad me ganó esa noche después de que Beth se fue a casa. Abrí el correo electrónico. El mensaje tenía 3 páginas. Una confesión divagante sobre errores, soledad y arrepentimiento. Ella había encontrado mi correo electrónico a través de alguna conexión mutua y derramó 4 años de remordimiento acumulado. La casa era demasiado grande. El trabajo estaba consumiendo su vida y se había dado cuenta de que el éxito no significaba nada sin alguien con quien compartirlo. El correo electrónico terminaba con un número de teléfono y una súplica para llamarla, solo para hablar, solo para ver si podíamos intentarlo de nuevo. Lo leí 2 veces, luego lo borré. Pero ella no había terminado. Los correos electrónicos siguieron llegando, uno cada pocos días, cada uno más desesperado que el anterior. Ella había visto mi perfil de LinkedIn, sabía que me estaba yendo bien y la estaba volviendo loca que hubiera construido una buena vida sin ella. Sé que te lastimé, decía un correo electrónico. Sé que cometí un terrible error, pero ¿no puede cambiar la gente? ¿No podemos intentarlo de nuevo? Otro más, he estado pensando en lo que tuvimos durante 4 años.
Tiré a la basura lo mejor de mi vida por un trabajo que me está matando. Los guardé todos en una carpeta, pero nunca respondí. Beth notó que me había distraído y preguntó si algo andaba mal. Le conté sobre los correos electrónicos y su respuesta fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Ella te tuvo durante 7 años y decidió que no eras lo suficientemente bueno, dijo Beth simplemente. Ahora que se ha dado cuenta de lo que perdió, te quiere de vuelta. Eso no es amor. Eso es pánico. Mujer inteligente. Los correos electrónicos continuaron durante 2 meses, a veces apologéticos, a veces enojados, a veces desesperados. Amenazó con venir a Carolina del Norte a buscarme. Prometió que había cambiado. Ofreció dejar su trabajo y comenzar de nuevo en algún lugar nuevo conmigo. Todas las cosas que podría haber elegido 4 años antes de entregarme los papeles. Nunca respondí a un solo mensaje. Entonces, un día, los correos electrónicos se detuvieron. Durante 3 semanas, silencio. Pensé que tal vez finalmente había captado el mensaje. Tal vez había aceptado que algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Estaba equivocado. Mi teléfono comenzó a sonar. La llamada telefónica comenzó a las 7 de la mañana de un martes. Mi número había sido privado durante 4 años, pero de alguna manera ella lo había encontrado. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego sonó una y otra vez. Beth estaba haciendo café cuando finalmente revisé el identificador de llamadas. Número desconocido, pero tenía la terrible sensación de que sabía exactamente quién era. ¿Vas a contestar eso?, preguntó ella mientras el teléfono sonaba por 4ª vez en 10 minutos. No tiene sentido. Si es importante, dejarán un mensaje. Pero las llamadas siguieron llegando cada hora, a veces 2 veces por hora, siempre desde números diferentes. Ella estaba usando varios teléfonos, probablemente llamando desde el trabajo, desde teléfonos de amigos, desde números aleatorios a los que podía acceder. Después de la 15ª llamada ese día, finalmente escuché los mensajes de voz. Por favor, solo contesta. Sé que estás recibiendo estas llamadas. Solo quiero hablar. Encontré tu número a través del directorio de la empresa. Sé que trabajas en la instalación de Carolina del Norte ahora. Sé que te va bien. ¿Por qué no simplemente contestas? Después de 7 años de matrimonio, no merezco al menos una conversación. La arrogancia en ese último mensaje casi me hizo reír. Ella destruyó nuestro matrimonio con papeles legales y ahora pensaba que merecía mi tiempo. Beth escuchó la frustración en mi voz cuando le conté sobre las llamadas. Cambia tu número de nuevo, sugirió. No debería tener que hacerlo. Lo cambié una vez para alejarme de ella. Ahora me localiza 4 años después como una especie de acosadora. Pero ella apenas estaba comenzando. Mi supervisor me llevó aparte en el trabajo al día siguiente. Alguien ha estado llamando a la oficina principal preguntando por ti. Dice que es tu ex esposa y que hay una emergencia familiar. No hay ninguna emergencia. Ella está tratando de forzar el contacto porque no tomo sus llamadas. La política de la empresa es que no damos información personal, pero ella es insistente. Llamó 6 veces ayer. Ella estaba complicando mi vida profesional ahora. La misma mujer que me dijo que ya no me necesitaba, ahora estaba interfiriendo con la carrera que había construido sin ella. Las llamadas aumentaron durante la semana siguiente. A veces lloraba en el correo de voz. A veces se enojaba y exigía que dejara de ser infantil. A veces intentaba negociar, prometiendo que las cosas serían diferentes si lo intentábamos de nuevo. He estado en terapia, afirmaba un mensaje. Entiendo ahora por lo que te hice pasar. He cambiado. La casa se siente vacía sin ti. Como comida para llevar todas las noches porque nunca aprendí a cocinar de la manera que tú lo hacías. Veo parejas en todas partes y recuerdo lo que teníamos. Lo tiré a la basura por nada. Cada mensaje revelaba más sobre cómo su perfecta vida independiente se había desmoronado. El puesto de vicepresidenta era todo lo que ella había querido, excepto satisfactorio. Trabajaba constantemente, ya no tenía amigos reales y pasaba los fines de semana sola en una casa demasiado grande para una persona. Pero el mensaje que realmente mostró su desesperación llegó 2 semanas después de iniciada la campaña telefónica.
Contraté a otro investigador privado, uno mejor esta vez. Sé dónde vives. Sé sobre tu casa, tu novia, tu ascenso laboral. Sé que has construido una buena vida y sé que podría mejorarla si solo me dejaras intentarlo. Ella me estaba haciendo vigilar 4 años después de descartarme. Estaba pagando a extraños para observar mi vida desde la distancia. Esa noche llamé a mi hermano. Ella ha perdido completamente la cabeza. Le dije que me está haciendo seguir por investigadores privados. Tal vez sea hora de obtener una orden de restricción. Tal vez sea hora de responder a una de sus llamadas y terminar esto permanentemente. Beth escuchó la conversación. No le debes nada. Ni una llamada telefónica, ni una explicación, ni un cierre. Ella tomó su decisión. Pero el acoso estaba afectando nuestras vidas ahora. Beth no podía venir sin preguntarse si alguien estaba mirando. Yo no podía concentrarme en el trabajo sabiendo que mi exesposa estaba pagando a personas para documentar mi rutina. La gota que colmó el vaso llegó cuando ella apareció en mi lugar de trabajo. Regresaba del almuerzo cuando mi supervisor me hizo señas para que parara. Hay una mujer en el estacionamiento preguntando a los empleados por ti. Dice que es tu esposa de exesposa y que necesita verte. Seguridad ya habló con ella. Está sentada en un coche al otro lado de la calle ahora. Miré por la ventana y vi su BMW estacionado donde podía vigilar la entrada de empleados. Durante años después de que me alejé, ella estuvo acampada fuera de mi trabajo como una especie de adolescente obsesionada. Esa tarde, me siguió a casa. Conduje con cuidado, tomando mi ruta normal, sin reconocer el auto detrás de mí. Pero cuando entré en mi camino de entrada, ella estacionó en la calle y salió. 4 años la habían cambiado. La ejecutiva corporativa segura de sí misma que me había entregado los papeles del divorcio parecía agotada. La ropa costosa no podía ocultar la pérdida de peso, las líneas de estrés o la desesperación en sus ojos. Comenzó a caminar hacia mi puerta principal. El auto de Beth también estaba en el camino de entrada. Ella había llegado a casa antes que yo de su trabajo de enseñanza y probablemente estaba adentro calificando trabajos sin saber que mi pasado estaba a punto de confrontar a mi presente. Esto era todo. 4 años de silencio, meses de acoso y ahora ella estaba forzando la confrontación que yo había estado evitando. Salí de mi camioneta y la encontré a mitad de camino en el patio. Necesitas irte, dije con calma. Solo quiero hablar. 5 minutos, eso es todo lo que pido. Tenías 7 años para hablar. Elegiste papeles legales en su lugar. Cometí un error. No puede la gente cometer errores. Pueden, pero viven con las consecuencias. Ella miró hacia la casa donde la silueta de Beth era visible a través de la ventana de la cocina. ¿Es ella la razón por la que no me das una oportunidad? No, tú eres la razón por la que no te doy una oportunidad. He cambiado. No soy la misma persona que te lastimó. Estudié su rostro, buscando cualquier rastro de la mujer que una vez había amado. Todo lo que vi fue a alguien que finalmente se había quedado sin otras opciones. Tal vez hayas cambiado, pero yo también. Y la persona que soy ahora sabe que no debe confiar en alguien que tira a la gente cuando cree haber encontrado algo mejor. Su compostura finalmente se rompió. Tenía miedo. El ascenso, el dinero, la independencia. Me hizo sentir poderosa por primera vez en mi vida. Pensé que no necesitaba a nadie. Tenías razón. No me necesitabas. Dejaste eso muy claro. Pero te quiero. ¿No es eso suficiente? No, no lo es. Ella se quedó allí por un momento, dándose cuenta de que 4 años de construir hacia esta conversación habían llevado a un callejón sin salida. Así que eso es todo. Ni siquiera considerarás intentarlo de nuevo. Firmé tus papeles hace 4 años. Ese fui yo intentando respetar tu decisión y seguir adelante con mi vida. No pensé que realmente te irías para siempre. Ese es el problema. Pensaste que podías tenerlo todo. Beth apareció en la puerta principal, probablemente preguntándose por qué estaba teniendo una conversación intensa con una extraña en nuestro camino de entrada. Debería irme, dije. Tú deberías dejar de llamar, dejar de seguirme y dejar de hacer esto más difícil de lo que tiene que ser. Esto no ha terminado. Sí, lo ha hecho.
Caminé hacia mi casa, hacia Beth, hacia la vida que había construido sin ella. Detrás de mí, escuché la puerta de su auto cerrarse de golpe y su BMW alejarse. Pero tenía la sensación de que ella aún no había terminado. Después de la confrontación en el camino de entrada, pensé que tal vez finalmente había captado el mensaje. Durante 3 días, mi teléfono estuvo felizmente tranquilo. Beth y yo cenamos sin interrupciones, vimos películas sin que mi teléfono vibrara cada hora, y comenzamos a creer que el acoso podría haber terminado. Estábamos equivocados. El jueves por la mañana, me desperté y encontré mi buzón de voz completamente lleno. La notificación decía que tenía 99 mensajes nuevos, todos de la noche anterior. ¿Qué demonios?, murmuré tomando mi café y sentándome para ver qué tipo de crisis me había perdido. Beth miró desde donde estaba empacando sus útiles escolares. Más llamadas. 99 mensajes de voz. Debe haber llamado toda la noche. Los mensajes comenzaron alrededor de la medianoche y continuaron hasta las 4 de la mañana. Al principio eran relativamente coherentes. Sé que no quieres hablar conmigo, pero no puedo dejar de pensar en nuestra conversación. Sigo repitiendo lo que dijiste sobre tirar a la gente y tienes razón. Te tiré, pero quiero arreglarlo. Para el mensaje 20, el tono había cambiado. Hoy pasé conduciendo por tu antiguo complejo de apartamentos, ese donde vivías cuando nos conocimos por primera vez. ¿Recuerdas lo felices que éramos entonces? Antes de que todo se complicara. El mensaje 40 fue donde las cosas se pusieron preocupantes. Hoy renuncié a mi trabajo, el puesto de vicepresidenta que elegí sobre ti. Entré a la oficina de mi jefe y renuncié. Si ese trabajo fue lo que se interpuso entre nosotros, entonces ya no existe. Pausé la reproducción y miré mi teléfono. Ella había renunciado al trabajo por el que había destruido nuestro matrimonio. El ascenso que se suponía que la liberaría se había vuelto tan insignificante que ella lo había tirado a la basura también. Beth estaba escuchando desde la cocina. Aparentemente renunció a su trabajo. Sigue escuchando. Se pone peor. El mensaje 60 mostró la verdadera profundidad de su espiral. Estoy sentada en el estacionamiento de nuestra antigua tienda de comestibles. Es a donde solíamos comprar juntos todos los sábados por la mañana. Compré comestibles para una persona esta noche y no pude dejar de llorar en el pasillo de los cereales. El empleado preguntó si estaba bien y casi le cuento sobre ti. Para el mensaje 80 apenas era coherente. Sé que tienes a alguien nuevo. La vi a través de la ventana de tu cocina. Es bonita. Probablemente no te exige que trabajes horas extras para pagar sus ambiciones. Probablemente aprecia lo que tiene. Los mensajes finales, grabados alrededor de las 4 de la mañana, eran solo sollozos y fragmentos de oraciones. No puedo dormir. No he dormido bien en meses. Sigo soñando con el día que te di esos papeles. Tu cara cuando los firmaste. Pensé que lucharías por nosotros. Borré todo el lote y bloqueé el número desde el que había estado llamando. Pero ella no había terminado. Durante las siguientes 2 semanas, los mensajes de voz siguieron llegando desde diferentes números. Teléfonos del trabajo, teléfonos de amigos, celulares prepagados. Estaba decidida a llenar mi buzón de voz con su arrepentimiento. Algunos mensajes eran de enojo. Estás siendo cruel. Sé que estás escuchando esto. Sé que podrías perdonarme si quisieras. Estás eligiendo guardar este rencor porque te hace sentir poderoso. Algunos eran de negociación. Me mudaré a Carolina del Norte. Conseguiré un trabajo allí, un apartamento pequeño. No interferiré con tu vida. Solo quiero estar en la misma ciudad de nuevo. Tal vez podríamos empezar de nuevo como amigos. Algunos eran simplemente patéticos. Contraté a una entrenadora de citas. Ella dijo que necesito aprender a ser vulnerable de nuevo. Dijo que construí muros después de nuestro divorcio para protegerme de sentirme como me hiciste sentir cuando te fuiste. Comencé a llevar la cuenta. Después de 3 semanas, iba por 150 mensajes de voz a través de varios números. Beth sugirió que cambiara mi número de nuevo, pero tenía curiosidad por ver hasta dónde llevaría esto. La respuesta llegó un viernes por la noche cuando llegué a casa del trabajo para encontrar 203 mensajes de voz esperándome. 200, le dije a Beth, mostrándole mi teléfono. Dejó 200 mensajes de voz. Eso no es persistencia romántica. Eso es acecho.
Me desplacé por las marcas de tiempo. Ella había estado llamando cada 15 minutos durante horas, dejando mensaje tras mensaje como una especie de robot roto. Escuchemos algunos, dije, acomodándome en el sofá con Beth. Quiero que escuches lo que 4 años de independencia realmente le compraron. Comenzamos con el mensaje número 50, donde explicaba cuán vacía se sentía su casa. Me mudé al dormitorio de invitados porque nuestro viejo dormitorio se siente como una escena del crimen. No puedo mirar esa cama sin recordar cómo te dije que ya no te necesitaba. Ahora duermo en un colchón individual como si estuviera en la universidad de nuevo. El mensaje 100 fue grabado desde lo que sonaba como un restaurante. Estoy cenando sola otra vez. Hay una pareja en la mesa de al lado y están discutiendo sobre algo estúpido, pero al menos están discutiendo juntos. Ya ni siquiera tengo a alguien con quien pelear. El mensaje 150 mostraba que había estado bebiendo. Llamé a tu hermano esta noche. Me colgó. Tu madre tampoco toma mis llamadas. He sido borrada de tu familia como si nunca hubiera existido. 7 años de cenas de Navidad y fiestas de cumpleaños. Y ahora no soy nadie para ellos. Pero fue el mensaje 190 el que realmente mostró lo bajo que había caído. Fui a terapia hoy y le conté a Ladra Rodríguez sobre ti. Me pidió que describiera lo que perdí y no pude dejar de hablar durante 1 hora. Ella dijo, estás de duelo por la vida que elegiste no tener. Ella dijo, algunos errores son demasiado grandes para arreglar. Beth silenció el teléfono y me miró. Esto es realmente triste. Está completamente rota. Ella se rompió a sí misma. Yo no le hice esto. Lo sé, pero escuchar el colapso mental de alguien se siente mal, incluso si se lo buscaron ellos mismos. Los últimos mensajes fueron grabados alrededor de las 3 de la mañana y eran apenas Ada Valls. Sé que no me devolverás la llamada. Sé que esto es inútil, pero tenía que intentarlo. Tenía que hacerte saber que perderte fue lo peor que me ha pasado. Si pudiera volver a ese día, si pudiera retirar esos papeles, te elegiría a ti cada vez. No se elegiría a nosotros. El último mensaje fueron solo 10 segundos de llantos seguidos de silencio. Dejé el teléfono y miré a Beth. 200 mensajes de voz en 3 semanas. Eso es lo que sucede cuando alguien se da cuenta de que tiró a la basura lo mejor de su vida por un título de trabajo. Vas a responder. ¿Por qué lo haría? ¿Qué queda por decir? Tal vez decirle que se detenga terminaría con esto. No. Responder solo la alentaría. Ella tomaría cualquier contacto como una esperanza de que podría desgastarme eventualmente. Pero incluso yo me sorprendí por lo que vino después. Mi teléfono sonó por primera vez en 4 años, reconocí el número inmediatamente. Era el teléfono de nuestra antigua casa, la línea fija de la casa que ella se había quedado en el divorcio. Me quedé mirando la pantalla mientras sonaba. Contesta, dijo Beth en voz baja. Termina esto permanentemente. Contesté al cuarto timbre. Hola, contestaste. Su voz era apenas un susurro. No puedo creer que realmente contestaste. Estoy contestando para decirte que esto se detiene ahora. Las llamadas, los mensajes de voz, el seguirme a todas partes, todo eso se detiene. Solo necesito que sepas que ahora entiendo. Entiendo lo que te hice, lo que tiré a la basura, porque me odias. No te odio. Para mí no eres nada. Eres una extraña que solía estar casada con alguien que yo solía ser. La línea estuvo en silencio durante tanto tiempo que pensé que había colgado. Te amo, susurró finalmente. No, no lo haces. Amas la idea de no estar sola. Hay una diferencia. Eso no es verdad. Es verdad. Y esta conversación ha terminado. Colgué y inmediatamente bloqueé el número de casa. Beth me observaba con preocupación. ¿Cómo te sientes? Aliviado. Esa fue probablemente la última vez que hablaré con ella. Pero estaba equivocado sobre eso también. 2 meses después de la llamada telefónica, ella apareció en mi puerta un sábado por la mañana, sin llamar primero, sin pedir permiso, simplemente allí, de pie en mi porche como si perteneciera. Beth estaba en su escuela trabajando en planes de lecciones, así que yo estaba solo cuando sonó el timbre. A través de la ventana pude ver su auto estacionado en mi camino de entrada nuevamente. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Conduje 12 horas para llegar aquí, dijo. No me iré hasta que hablemos apropiadamente. Hablamos.
Llamaste 200 veces para asegurarte de ello. Cara a cara, como adultos. Se veía peor de lo que se veía hace 2 meses. Más delgada, más desesperada, como alguien aferrándose al borde de un acantilado. 5 minutos, dije. Luego te vas y nunca vuelves. Gracias. Nos sentamos en mi porche delantero. Mi casa, mis reglas, mi territorio. Vendí la casa, dijo. Nuestra casa. No podía vivir allí más sabiendo que nunca volverías a casa. Bien por ti. Me he estado quedando con mi hermana mientras decido que sigue. Ella piensa que estoy teniendo un colapso. Lo estás teniendo, probablemente. Pero al menos finalmente estoy siendo honesta sobre lo que quiero. ¿Qué es qué? Tú, nosotros. Otra oportunidad para no arruinar lo mejor que me ha pasado. Miré a esta mujer que una vez me entregó con confianza los papeles del divorcio y ahora estaba sentada rogando por sobras de la vida que había tirado a la basura. No arruinaste lo mejor que te pasó, le dije, elegiste no quererlo más. Hay una diferencia. Estaba equivocada. No fuiste honesta. Por primera vez en probablemente años, me dijiste exactamente cómo te sentías acerca de nuestro matrimonio. No me necesitabas y ya no me querías cerca. Pero he cambiado. Yo también. He aprendido que cuando alguien te muestra quién es realmente, debes creerle la primera vez. Ella se quedó callada por un momento, tal vez finalmente entendiendo que su campaña de desesperación solo había probado mi punto. Entonces, ¿no hay nada que pueda hacer? Nada que pueda decir. ¿Puedes aceptar que algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir? ¿Puedes dejar de intentar forzar tu entrada de regreso a una vida que dejaste voluntariamente? ¿Qué hay del perdón? Te perdoné hace 4 años cuando firmé esos papeles sin pelear. Pero el perdón no significa olvidar y no significa darle a alguien otra oportunidad para lastimarte. Nunca te lastimaría de nuevo. Me lastimaste cuando llamaste a mi lugar de trabajo. Me lastimaste cuando me seguiste a casa. Me lastimaste cuando dejaste 200 mensajes de voz como una especie de acosadora. Todavía me estás lastimando al negarte a aceptar que hemos terminado. Empezó a llorar entonces, pero no eran las lágrimas manipuladoras que recordaba de nuestro matrimonio. Esto era dolor genuino por algo que finalmente se había dado cuenta de que se había ido para siempre. Tiré a la basura 7 años por un trabajo que me hacía miserable. Sollozó. Renuncié a la única persona que realmente me amó por un ascenso que no significaba nada. Entonces aprendiste una lección costosa sobre prioridades. No puedo deshacerlo, ¿verdad? No, no puedes. El auto de Beth entró en el camino de entrada. Salió lentamente, reconociendo el BMW y entendiendo de inmediato lo que estaba sucediendo. ¿Es ella?, preguntó mi ex esposa. Esa es Beth y ella es todo lo que tú no fuiste. ¿Qué quieres decir? Ella no me ve como un trampolín. No da por sentado lo que ofrezco. No cree que la independencia signifique descartar a las personas que se preocupan por ti. Beth caminó hacia el porche pero no interrumpió. Podía ver que esto era algo que yo necesitaba terminar. Debería irme, dijo mi ex esposa poniéndose de pie. Sí, deberías. Y esta vez quédate lejos. Caminó hacia su auto sin mirar atrás. Mientras se alejaba, Beth se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Libre. Finalmente libre. ¿Crees que lo intentará de nuevo? No. Finalmente escuchó lo que necesitaba escuchar. Algunos errores no se arreglan. Beth tomó mi mano. Bien, ¿por qué no voy a compartirte con el arrepentimiento de otra persona? Vi desaparecer el BMW a la vuelta de la esquina y sentí algo que no había experimentado en 4 años, paz completa. La mujer que una vez me dijo que ya no me necesitaba había pasado meses demostrando cuán equivocada había estado, pero era demasiado tarde para ella y demasiado temprano para que a mí me importara. Tenía todo lo que necesitaba justo aquí. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 videos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.